El tema de esta noche lo hemos titulado, Si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál es el título del mensaje? Si quieres, puedes limpiarme. El texto bíblico lo localizamos en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos 40 al 45. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Dice la Escritura: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió, luego diciendo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amigos y hermanos, he aquí un milagro asombroso. Yo no sé cómo este leproso se enteró del poder de Cristo para limpiar la lepra. Pero déjame decirte esto. Los leprosos eran enfermos totalmente desahuciados, retirados por completo de su familia. Una vez una persona era declarada leprosa, inmediatamente se la desprendía de sus seres queridos y era situada en un valle de leprosos, o tal vez, no sé cómo se le llamara, tal vez leprosario, pero allí había hombres y mujeres leprosos condenados a morir. Sin embargo, el nombre no era importante en ese valle de leprosos, ni siquiera el sexo tampoco, todos estaban condenados a morir. Y allí las personas que se compadecían los atendían, enviaban alimentos, los familiares posiblemente de lejos, tal vez enviaban algún comestible a esas pobres personas que estaban condenadas a morir. La lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. Es tan espantosa esta enfermedad que la palabra de Dios la compara con el pecado. Este leproso se enteró de que Cristo, por supuesto, tiene todo el poder. Y escucha, para poder salir de ese valle de leprosos y moverse hacia la sociedad, el enfermo tenía que guardar distancia, tenía incluso que cubrirse completamente. Y no solo eso, a medida que caminaba lejos de la gente, tenía que exclamar la frase o la palabra impuro, soy inmundo. Era una persona completamente desahuciada, no tenía ningún ideal, no había aspiraciones, no se presentaba ni siquiera un ápice de lograr algo en la vida. Su destino era la destrucción, la demolición corporal, la muerte, en otras palabras. Pero repito, de alguna manera él se enteró que el Señor tenía y tiene el poder para limpiar la lepra. Y llegó donde Jesús. Posiblemente la gente que estaba cerca de Cristo se retiró inmediatamente, pero el hombre cayó de rodillas delante del Señor y exclamó desde lo más profundo de su corazón el deseo de su alma: Señor, si quieres, puedes limpiarme. A veces tenían que cubrirse hasta el mismo rostro. Era espantosa, repito, esta enfermedad. Pero lo que enternece mi corazón fue la respuesta de Cristo. El Señor no lo pensó dos veces. Él contestó: quiero, sé limpio. La Biblia dice que Jesús tuvo compasión del leproso. No solo eso, no solo manifestó compasión. Las Escrituras afirman que el Señor lo tocó. De acuerdo a las tradiciones y leyes judaicas, una persona
que tocaba a un leproso ya estaba inmunda. Incluso los médicos tenían que revisarla, posiblemente la enfermedad inmediatamente pudo haberse transmitido a esa persona que tocó. Pero amigo querido, estimado hermano, Cristo tiene todo el poder. El Señor puede limpiar la lepra del pecado. Y Él quiere que tú seas limpio. Él quiere que seas limpio. Él quiere. Quiero ser limpio. Y dice la Escritura que la lepra se fue de Él. Sabes, hoy día Cristo quiere limpiarnos. Y hay una ceremonia que la palabra de Dios denomina bautismo, en la cual niños y niñas, jóvenes y señoritas, hombres y mujeres participan. Y al bajar a esas aguas están recibiendo precisamente de Cristo la limpieza de todos sus pecados. En esta noche yo quiero explorar este mensaje. Esas aguas que tú ves en esa imagen pertenecen al río Jordán. Un viaje que dimos hace unos años, decidimos celebrar una ceremonia bautismal en el río Jordán. Y sabes, de los casi 40 pasajeros que había en ese grupo, la mayor parte eran hermanos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y cuando anunciamos la ceremonia del bautismo, unos más o menos 7 u 8 hermanos de la Iglesia Católica se acercaron a mí y me dijeron: Pastor Rodríguez, queremos bautizarnos en el río Jordán. Yo quedé, por supuesto, admirado, porque los hermanos católicos participan del bautismo de una manera distinta a como lo hacemos nosotros. ¿Cómo? Les dije, pero ¿ustedes se quieren bautizar? Aparte de eso, todo hermano católico, cuando uno le habla del bautismo, lo primero que dice es: ya yo estoy bautizado. Yo quedé admirado. Pregunté varias veces: ¿en verdad ustedes quieren bautizarse? ¿Ustedes ya están bautizados en la Iglesia Católica? Ellos me interrumpieron inmediatamente y me dijeron: es que nosotros queremos ser bautizados como nuestro Señor fue bautizado. Queremos tener esa experiencia. Y los incluimos en el grupo. Fue un momento precioso. Varios hermanos participaron de la ceremonia, hicieron una renovación de votos delante del Señor. Uno de ellos fue mi hija, que está ahí en la segunda foto al lado mío. Fue un momento muy emocionante, muy solemne. Amigos y hermanos, el bautismo es la ceremonia que Jesús instituyó para que nosotros podamos demostrarle a los habitantes celestiales que somos propiedad de nuestro Dios. Hay un relato en la Biblia muy hermoso. Lo localizamos en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le indicó al apóstol Felipe que se acercara a un carruaje donde un personaje encumbrado estaba leyendo las Escrituras. Se trataba de un funcionario de la reina de Candace, de Etiopía, y este hombre era un eunuco, era un gobernante de mucho prestigio, y no solo eso, era creyente en Jehová. Era un prosélito, un converso al judaísmo. Las Escrituras dicen que él regresaba de Jerusalén porque había ido a Jerusalén a adorar y regresaba. Y el apóstol Felipe fue guiado por el Espíritu de Dios, quien le dijo: acércate a ese carruaje, y descubrió Felipe que él estaba leyendo, el eunuco leía el libro del profeta Isaías. Y Felipe le formuló una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y amados hermanos de esta trilogía preciosa de iglesias, la respuesta de este eunuco sacude mi alma y estremece mi corazón. ¿Cómo puedo entender si no hay nadie que me explique? En esta comunidad, en las comunidades respectivas que rodean sus iglesias, hay hombres y mujeres
jóvenes y señoritas, niños y niñas que anhelan que se les expliquen la palabra del Señor. Y Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a compartir su santa palabra con aquellos que desean aprender más de Cristo. El pasaje que leía estaba asociado con la profecía relacionada a los sufrimientos de Cristo. Y el eunuco preguntó, ¿esto que dice la Biblia se refiere al profeta que escribió o a otro? Y las Escrituras dicen que a partir de esa lectura, Felipe, abriendo su boca, le anunció el Evangelio del Señor Jesucristo. Y mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua. Y el eunuco dijo, he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es una pregunta interesante porque para el propio eunuco, de acuerdo a su comprensión y su entendimiento, tal vez había algunos impedimentos. Uno de ellos era eunuco. Los eunucos, hombres castrados, cuando entraban o cuando se acercaban, en este caso, los adoradores, a participar de la adoración, tenían limitaciones. No podían incluso entrar en las sinagogas. Tenían su espacio para ellos. Estaban adorando, pero con limitaciones. El Evangelio de Cristo vino a destruir todas esas limitaciones. El Evangelio de Cristo trae libertad, trae gozo y poder. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe pudo haber comenzado mencionando una lista de impedimentos, pero no lo hizo. En ese momento pudo haber prolongado su sermón y desviarse hacia cuestiones bíblicas que se supone que una persona aprenda antes de bautizarse, pero no lo hizo. Pudo hablarle de la reforma pro salud, tampoco lo hizo. Felipe fue directo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Luego el Espíritu del Señor arrebató a Felipe para otra empresa y dice la Biblia que el eunuco siguió su camino como gozoso, feliz. Amados hermanos adventistas del séptimo día, amados hermanos cristianos y aquellos que ven este programa y que lo están escuchando, es inconcebible que un cristiano sea infeliz. Es espantoso ver a hombres y mujeres en la iglesia con caras toscas que no pueden ni siquiera ofrecer una sonrisa. Parece que el cristianismo, en lugar de traerles alegría, les trajo tristeza. Hay cristianos y hasta adventistas del séptimo día que parece que fueron bautizados en un bautisterio lleno de jugo de limón. ¿Cómo es posible? Si aquel que encuentra a Cristo, o mejor dicho, aquella persona que recibe a Cristo como Salvador personal, aparte de recibir la salvación eterna, recibe el gozo del cielo. Una de las características principales del Hijo de Dios es el gozo, y el apóstol Pablo lo sabía, y por eso decía, gócense, gócense en el Señor, y les repetía, otra vez les digo que se gocen, porque hay gozo en Cristo Jesús. La Biblia dice que el eunuco se fue gozoso por su camino. Esta ceremonia es inmensamente importante y fue aprobada e introducida por nuestro Señor Jesucristo. Sabes, el bautismo es un compromiso con Dios. Tal vez tú has asistido a la iglesia o a las iglesias aquí representadas, pero todavía no te has comprometido con el Señor. Y eso sucede cuando una persona se bautiza, se compromete con Cristo. ¿Y qué es un compromiso? ¿O qué implican los compromisos? Los compromisos son muy serios. Por ejemplo, la boda es un compromiso solemne y muy serio. Usted no puede casarse con una muchacha hoy y decir la semana próxima, este matrimonio no creo que va a funcionar. Esta boda se acabó, me voy de la casa. No puede hacer eso. Porque el Señor Jesucristo, quien creó el matrimonio, Él señaló que el esposo y la esposa deben permanecer juntos, ¿cuántos días? Toda la vida, hasta que la muerte los separe.
Hay una sola razón que la palabra de Dios señala que podría justificar una separación matrimonial, y esa es la infidelidad o el adulterio. Y aún así el apóstol Pablo dice que cuando la parte inocente perdona a la parte culpable, el lecho mancillado se limpia, porque donde hay perdón está Dios. La boda es un compromiso muy serio, muy solemne. Es tan solemne que se invita al Señor de los cielos para que prodigue su bendición sobre esa pareja. ¿No es así? Así mismo es. Y no solo en la iglesia, incluso ahí mismo, tal vez en un sector privado, el juez quizás o el abogado o la persona seleccionada para dirigir la ceremonia tiene que también solicitar la presencia de Dios para que ese matrimonio que se forma sea bendecido. Muy solemne, muy serio es el compromiso nupcial. También el empleo. Cuando usted firma un contrato de trabajo, usted no puede decirle a esos patronos o a esa empresa un mes después: ¿sabes? Yo creo que este empleo lo voy a dejar. Si usted firmó un contrato, eso va a ser muy difícil. Tal vez hay empleos que usted entra un día y no le gusta la tarea y al día siguiente se va. Pero cuando usted firma un contrato de trabajo, eso es un asunto muy serio. ¿No me equivoco? Usted tiene que cumplir con ese contrato. Por ejemplo, usted tiene una casa y quiere hacer una renovación, habla con un contratista. Se presentan los planos, se hace todo el trabajo previo y se firma un contrato. Ese contrato es un contrato legal. No se puede eliminar así porque sí. Hay que cumplir con ese contrato de trabajo. Es un compromiso serio, ¿no es cierto? Igualmente cuando usted compra una vivienda, cuando firma, yo recuerdo la primera vez que compramos una casa, mi esposa y yo pensé que ya estaba todo listo. Pasamos varios días y algunas semanas buscando la vivienda adecuada hasta que la encontramos. Finalmente llegamos a la casa y creo que el agente de ventas nos trajo un papel y lo firmamos allí. Los dueños de esta casa nos venden la propiedad a nosotros y firmamos el papel. Yo pensé que ya todo estaba listo. No, el agente de ventas me dice: no, tenemos que regresar a la oficina. Pasamos casi 4 horas en la oficina firmando documentos. Ese es un compromiso serio. Y usted no puede decir la siguiente semana o 6 meses después: esta casa no la voy a pagar más. Porque si toma la decisión, amén, tómela. Pero en 2 o 3 días, o cuidado si en una semana usted está fuera de esa casa. Hay que cumplir con esos compromisos, igualmente con la renta de una casa. Son compromisos muy serios. Pero amigos y hermanos, el compromiso con Dios es más serio y más solemne todavía. Es un compromiso con valores eternos. La Biblia dice que Juan el Bautista comenzó a pregonar y a practicar el bautismo. Dice la palabra de Dios que él, hijo de Zacarías, en el desierto predicaba el evangelio y mucha gente iba donde él, de la región del Jordán. Allí predicaba Juan el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados, todos ellos, dice la Biblia, que eran bautizados por Juan en el río Jordán. Entonces Jesús llegó donde Juan para ser bautizado. Amigo, hermano mío, mis estimados, nuestro Señor Jesús estuvo de acuerdo, o sea, Él aprobó la práctica del bautismo. La Biblia dice que Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por Él. Y Juan se oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús declaró: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Dice la Biblia que enseguida que el Señor Jesús subió del agua, y aquí los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió sobre Cristo
en forma corporal como paloma, se posesionó sobre él. Y he aquí una voz, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aquí hay un detalle importante, porque cuando Felipe bautizó al eunuco, dice la Biblia que ellos bajaron y subieron del agua. Ahora cuando Jesús es bautizado, también Él baja al agua y dice la Biblia que Él sube del agua. Y un detalle inmensamente importante: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la ceremonia bautismal que practicó nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cuán importante es esta ceremonia? El Padre habló: estoy contento con mi Hijo. El Hijo participó para darnos el ejemplo y el Espíritu Santo ungió a Cristo para el ministerio terrenal. O sea que cuando tú te bautizas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en tu bautismo. Gloria a Dios. Amigo, el bautismo se menciona más de 80 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa el bautismo? La palabra bautismo viene del vocablo griego o de la palabra griega baptizo o bapto, que significa remojar, o sea, hundir en el agua, meter un artículo dentro del agua. La etimología de la palabra sugiere la forma correcta como la persona debe bautizarse. Hay que ponerla fuera del agua o dentro del agua. Dentro del agua hay que sumergirla. ¿Por qué ustedes creen que a Juan lo apodaban el Bautista? Juan el Bautista. En otras palabras, Juan el que sumerge. Juan el que toma a la gente y la mete dentro del agua. Juan el Bautista. Ese es el bautismo que el Señor Jesucristo instituyó, que aprobó y que tú y yo debemos practicar. Si no hemos practicado el bautismo por inmersión todavía, eso significa que necesitamos dar ese paso pronto. El río Jordán era un río caudaloso y estimo yo que sería inconcebible pensar que Juan el Bautista estaba en el río Jordán echándole agua en la cabeza a sus candidatos. Por eso iban a él a bautizarse. Dice la Biblia en Juan 3:23 que Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había ¿qué? Había mucha agua. Sin embargo, a pesar de que Cristo introdujo y aprobó el bautismo por inmersión, hoy se practican aproximadamente entre 12 y 15 formas de bautizar. Tenemos el bautismo de flores, bautismo de aceite, bautismo por perfume, bautismo por teléfono, bautismo por correo, posiblemente ya se inventó el bautismo por internet, bautismo por aspersión, bautismo por infusión, bautismo de la triple inmersión. Pero la Biblia, el bautismo que enseña es el bautismo por inmersión. Las Escrituras afirman que hay un solo Señor, una sola iglesia, una sola fe y un solo bautismo. El bautismo que Cristo instituyó. El apóstol Pablo, al hablar de este tema, dice lo siguiente: ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida. ¿Te das cuenta? El bautismo es una experiencia muy interesante que tiene que ver con muerte, sepultura y resurrección. Pero no se me alarmen, algunos se asustan, me miraron muy serio cuando mencioné la palabra sepultura. Todo esto es realmente un ejercicio y una experiencia espiritual. Cuando la persona está lista para ser bautizada, allí, lo que yo llamo el bautisterio o la tumba líquida, allí esa persona está muriendo.
Repito, es un ejercicio espiritual, una experiencia espiritual. Estás muriendo a la vida pecaminosa, a esa vida en enemistad contra Dios. Esa vida muere en ese momento cuando tú estás en el bautisterio. Cuando el ministro te deposita dentro del agua, esa vida en enemistad contra Dios es sepultada en la tumba líquida. Y cuando el pastor o el oficiante te saca de las aguas, estás naciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. Qué experiencia preciosa esa. Jesús le dijo a Nicodemo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes? Yo sé que si nosotros tuviéramos la oportunidad de empezar otra vez nuestras vidas respectivas, ¿cuántos errores que evitaríamos? Si Dios nos diera la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Sabes? El Señor sí nos ha dado esa oportunidad. Podemos empezar otra vez. Gracias a esta ceremonia. Tú puedes comenzar de nuevo. Si no te has bautizado todavía, hazlo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo está asociado con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El bautismo está relacionado con muerte, sepultura y resurrección. En este caso, con la experiencia de Cristo que se traslada a ti en forma espiritual. El bautismo tiene que ver con el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo. El bautismo está relacionado con el arrepentimiento. El bautismo es nada más y nada menos que nacer otra vez. Nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Repito, muerte a nuestra antigua vida pecaminosa, sepultura para nuestros pecados en la tumba líquida del bautismo y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Se supone que si te bautizaste de esta manera, tú eres un hombre nuevo y una mujer nueva. Tú no puedes continuar con los hábitos perversos que antes tenías, con la forma grosera como te dirigías a tu esposa o a tus hijos. Tú no puedes continuar practicando aquellas cosas que desagradan al Dios de los cielos. Se supone que eres un hombre nuevo, te bautizaron, te sepultaron. Aún así, hay personas que lamentablemente fueron sepultadas vivas en la tumba líquida y se aprecia todavía por lo menos algún vestigio de ese viejo hombre. Esto sucede. Saben que en una ocasión en un país ahí en Latinoamérica donde no se practica, cuando una persona muere, lo que se practica aquí en Estados Unidos, que se prepara el cadáver y demás. Simplemente en esos países una persona muere, la declaran muerta y celebran el sepelio y hay que enterrarla inmediatamente. Pero a veces hay personas que, y eso ha sucedido, que mueren, o sea, se declaran o son declaradas muertas, pero no han muerto del todo. Y de pronto y por allá declararon a uno muerto, y enseguida empezaron las operaciones, prepararon todo, pusieron el cadáver en una caja y un individuo tenía que transportarlo inmediatamente a un pueblo muy cercano. Y claro, lo transportó en una de esas camionetas que son abiertas atrás. Así que allá colocó el ataúd y ahí dentro estaba el cadáver. Y la persona tenía que moverse enseguida porque estaban esperando por el cadáver para celebrar el servicio. Había 3 individuos en la carretera pidiendo transporte y el hombre se detuvo. ¿A dónde van? A tal pueblo. Para ese pueblo voy, pero no tengo espacio aquí adelante, dice el conductor. Lo único que si quieren ir detrás en el camión, ahora hay un ataúd allí con un cadáver. Y saben, eran como las 5:30 de la tarde. Estaba comenzando a oscurecer. Y ellos pues se miraron y se subieron allí al camión, miraron el ataúd y se miraban entre ellos. El conductor siguió, pero ¿qué pasó? Esa persona que habían declarado muerta no estaba muerta del todo.
De pronto, cuando se encontró dentro de un cajón, comenzó a moverse. Y esos 3 individuos, cuando vieron el cajón que se movía, se miraron los 3. ¿Qué pasa aquí? El conductor dijo que estaba muerto. ¿Y por qué esos ruidos? Y de pronto que el hombre sale desesperado del ataúd. Cuando esos 3 hombres vieron eso, se tiraron del camión. Uno se partió una pierna, el otro un brazo y el otro se reventó toda la cara. Yo no sé por qué, porque la Biblia dice que los muertos, ¿cuántos saben? No escuché bien, ¿cuántos sabe un muerto? Nada, ni siquiera sabe que está muerto. Vamos a considerar un tema muy pronto relacionado a la muerte. Pero así como este incidente, hay individuos que parece que fueron sepultados vivos en la tumba líquida. Reaccionan como los hombres viejos en el aspecto espiritual. Y amados hermanos, el Señor es el único que nos puede renovar. ¿Qué dice la iglesia en esta noche? El poder de Cristo para renovar la vida espiritual es grandioso. La Biblia enseña: el que cree y es bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El bautismo no es lo que te salva, porque el Salvador es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es el Salvador y gloria a su nombre. Pero la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, el bautismo es importante. Si puedes disfrutar de él, hazlo, porque es una manera preciosa de testificar que Cristo es nuestro Salvador y que tú y yo somos propiedad de él. ¿Qué involucra entonces esta ceremonia? Dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban unánimes juntos, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando una persona se bautiza, ¿qué ocurre? La suman a la iglesia del Señor. Cuando tú te bautizas, te unes a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, por cierto, en la Biblia la iglesia es presentada con algunas metáforas muy hermosas. Aparte de que es la novia de Cristo, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando tú te bautizas, tú pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Precioso esto. Tú puedes ser una mano de Jesús para bendecir a una persona en necesidad. Tú puedes ser los ojos de Cristo para ver cualquier injusticia y defender a esa persona afectada. Tú puedes ser la boca de Cristo para proclamar el evangelio de salvación a aquellos que lo necesitan. Hermanos, qué lindo pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes entonces se pueden bautizar? Bueno, dice la Biblia: al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol respondió: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Ustedes creen que un bebé se puede arrepentir? ¿Puede un infante arrepentirse de sus pecados? La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley, ¿verdad que sí? Pero también la palabra de Dios afirma que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Por lo tanto, para que una persona pueda detectar o determinar lo que es incorrecto o lo que no lo es, necesita cierta capacidad, por lo menos tener noción de sus actos. Un bebé no está calificado para arrepentirse. La Biblia dice que la persona que se bautiza recibe el perdón de los pecados. Un bebé no puede pecar, porque peca una persona con conciencia de sus actos, que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, el bautismo a infantes, que fue incluido en la iglesia cristiana varios siglos después de que Cristo estableciera su iglesia, no es bíblico, no es autorizado por la palabra de Dios. El bautismo verdadero fue el bautismo que Cristo estableció, el bautismo por inmersión. La Biblia dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. De modo que cuando tú te bautizas, el Señor te da el poder para obedecer. El Señor te concede el poder del cielo para que tú pongas en práctica los principios de Dios. Hay personas que te dicen, yo no voy a bautizarme. Ese es un paso muy serio. Pero la Biblia te dice que Dios te da el poder para poner en práctica la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Al principio leímos la frase, no puede ver el reino de Dios. Ahora la Biblia dice, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta cuán importante es esta ceremonia? El nacimiento del agua es el bautismo. La palabra de Dios dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Tú has recibido la palabra de Dios en la casa de Cornelio. Cornelio y su familia recibió la palabra de Dios cuando esta palabra fue proclamada por el apóstol Pedro. Y todos fueron bautizados. En la casa del carcelero de Filipo, el carcelero, su esposa, sus hijos, sus seres queridos, incluso sus amigos, recibieron la palabra de Dios proclamada por el apóstol Pablo. Y la Biblia dice que todos fueron bautizados. Tú has recibido la palabra de Dios en estas noches y continuarás recibiéndola durante el resto de la semana. Si no te has bautizado todavía, como la Biblia lo dice, toma en esta noche esa decisión. Haz lo que hizo el eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que impide que tú practiques esta preciosa ceremonia? El etíope recibió la palabra de Dios de labios del apóstol Felipe y también fue bautizado. Voy a compartir contigo uno de los bautismos más increíble y grandioso en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí en pantalla vemos lo que se llama en Puerto Rico una pileta o un lavadero, que es un fregadero bastante amplio donde las amas de casa o las gentes en las residencias lavan artículos grandes de la casa. Este bautismo lo practicó el hermano José García. ¿Quién fue José García? José García, que duerme en el Señor, fue mi suegro. Es el padre adoptivo, padre de crianza de mi esposa. Y José García era un hombre muy leal a su familia, un hombre muy trabajador, muy responsable, pero muy devoto en su religión. Y no permitía que ninguna persona le hablara de religión a menos que fuera de su religión, la cual él profesaba. Su esposa, la señora Belén, conoció el Evangelio de Salvación. Y para bautizarse, ella tuvo que hacerlo en secreto, para no violentar a su esposo, sobre todo la fe que él tenía, para evitar dificultades, y trató por muchos años de mantener el secreto. Ella se bautizó. Y cuando una persona se bautiza en la iglesia, pues hay una frase por allí que la conocemos como el primer amor. Cuando Belén, la señora Belén se bautizó, el Espíritu Santo tocó su corazón y ella pensaba, yo necesito hablarle a alguien de este evangelio tan precioso. Entonces, Belén, en este caso, si don José era el padre de crianza de mi esposa, pues por supuesto Belén fue su madre de crianza. ¿Qué sucedió en esta familia?
La madre consanguínea de mi esposa, su familia vivían al lado, eran vecinos, eran muy cercanos, eran prácticamente, bueno, se trataban como familia, vecinos por muchos años. Pero la madre consanguínea, la madre biológica de mi esposa, enviudó cuando tenía ella en su vientre a mi esposa, apenas tenía 3 meses en el vientre de su madre, cuando esta madre enviudó. Mi esposa nunca vio su padre biológico. El único padre que ella conoció fue don José García. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que Belén pudo compartir la palabra de Dios con la madre biológica de mi esposa, que también duerme en el Señor, cuyo nombre era Clara? ¿Cómo lo logró? Porque don José no permitía que en la casa se hablara de religión, a menos que se hablase de la religión que él profesaba. Pero don José, repito, era un hombre muy trabajador, dueño de un supermercado en la ciudad de Santiago, en República Dominicana. Y lo que hacía Belén era que esperaba, lo atendía muy bien, eso sí, muy bien atendido, un desayuno de esos suculento, como un rey. Y ella, bueno, lo atendía como una mujer debe atender a su esposo. Luego que él se iba al trabajo, entonces ella invitaba a su vecina y Clara iba a la casa y ahí estudiaban la palabra de Dios. Y así lo hicieron por varios días. Pero un vecino se enteró. Y como eso, quizás ese problema no lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero la gente suele decir lo que ve y muchas veces lo que no ve. Por aquí la hermanita le dijo chismoso, ¿verdad? En otras palabras. Entonces le habló a don José y le dijo, óyeme, le dijo, sabes, tu esposa está estudiando la Biblia con Clara, y la Biblia que yo vi no es la Biblia católica, la que tú tienes. ¿Cómo es eso?, dijo don José. Imposible. Pues abre los ojos, le dice el vecino. Y entonces al día siguiente don José llegó más temprano del trabajo y efectivamente encontró las 2 mujeres estudiando la Biblia en la sala de la casa. Pero él, con toda decencia, no se puso a gritar, nada de eso. Era un hombre muy cuidadoso, no había ningún tipo de violencia en la familia. Simplemente él le dijo que sea la última vez, le dijo a su esposa y a Clara, que sea la última vez que ustedes estudien este libro en mi casa. Y claro, la señora Belén era una mujer muy respetuosa hacia su marido sobre todo. Por lo tanto, Clara salió de la casa pidiendo disculpas. Transcurrieron algunos días y de pronto Belén se dio cuenta que la ventana de su habitación, cuando se abría, se encontraba con la ventana de la habitación de Clara. Y como esas casas allá en la República Dominicana son tan cerca, están tan pegaditas una de la otra, allá Belén abrió la ventana y gritó, Clara, abre la ventana que podemos continuar estudiando la Biblia. Y abrió Clara la ventana y efectivamente trajo su Biblia y continuaron estudiando la palabra de Dios. Pero el mismo vecino se percató de lo que estaba ocurriendo y bueno, tuvo que informar lo que vio. Y don José, sin decir una palabra, cuando vio lo que estaba ocurriendo, porque salió del mercado, de su empleo, para mirar lo que sucedía, simplemente dio media vuelta, fue a la ferretería, compró martillo, clavo y quién sabe, un serrucho, algo más, madera, y cortó allí algunos pedazos de madera sólidos, se fue en la parte de atrás de la ventana y condenó esa ventana. La clavó que no la podía abrir ni Sansón siquiera. Belén se entristeció mucho, pero unos días después ella estaba caminando por la parte de al lado de su casa y descubrió, las 2 casas estaban separadas por un muro de cemento, pero el muro tenía un roto bastante amplio. Así que Belén fue a su casa y trajo una sillita y la puso allí, delante del roto. Se inclinó con su boca y comenzó a llamar, Clara, Clara.
y clara que sale. ¿Dónde estás, Belén, que no te veo? Aquí acércate, mira, hay un roto en la pared. Trae una sillita de tu casa, pon la oreja detrás de ese roto y acá de este lado yo sigo predicándote la palabra de Dios. Y así fue como lograron concluir los estudios de la Biblia y Clara también se bautizó. Y amados, pasaron los años y mi esposa y yo nos conocimos en la universidad. Cuando nos comprometimos, era mi deber como caballero y como futuro ministro viajar a República Dominicana para conocer su familia y por supuesto conocer su padre. Cuando llegué, pues me informaron de las hazañas de don José. Me dijeron, ten mucho cuidado, es un hombre muy serio. Y claro, yo había aprendido el secreto de que el prospecto, el novio, debe ganarse no la novia primero, sino al padre de la novia primero. Entonces me dijeron, yo sé que tú eres un estudiante de teología y estás preparándote para ser un pastor, pero acá vamos a cenar todas las noches para que tú conozcas a toda la familia y así puedas aprovechar bien el viaje. Pero la recomendación es esta: no ores a la mesa, no ores en el momento de la cena, porque a papá, decía mi cuñada, no le gusta eso. A menos que si tú quieres rezar, está bien. Yo llegué a la República con la intención de ganarme el suegro. Y ya me dieron, como dicen aquí en United States, el little tip. Ok, no hay problema. Llegó el momento de la cena, pero hermanos, un estudiante de la palabra de Dios, un aspirante al ministerio, estamos acostumbrados a orar cuando nos sentamos a la mesa. Lo primero que hacemos es dar gracias a Dios por los alimentos. Y yo sin pensarlo, había como 9 o 10 personas sentadas a la mesa. Don José estaba en la silla principal y sirvieron los alimentos y llegó el momento, dice doña Belén, bueno, vamos a cenar, y empecé yo a orar. Muy bien, pues si vamos a cenar, vamos a orar. Y me olvidé de la recomendación y oré, pero de una manera tan espontánea y empecé a servirme. Y yo miro a mi cuñada que me veía con seriedad. Yo ni sabía lo que había sucedido. Quizás el hambre me había enceguecido. Al día siguiente o a la mañana siguiente me dicen, te olvidaste, oraste, no puedes hacer eso. Y me di un golpecito en la cabeza, descuida que esta tarde no va a suceder. Que no va a suceder. Llegó el momento de la cena, nuevos familiares, porque uno se envuelve con la gente. Y doña Belén dice, bueno, es el momento de cenar, y empiezo yo a orar otra vez. Sin pensarlo, eso es espontáneo, porque un hijo de Dios tiene que dar gracias a Dios por las bendiciones del cielo, particularmente los alimentos. Al día siguiente, de nuevo me reprendieron, oraste otra vez. Pero amados, llegaba el momento de la cena y siempre me olvidaba. Finalmente, un día jueves dije, no, esto no puede suceder. Es muy probable que yo esté perdiendo cierta influencia aquí. Yo tengo que ganarme a este hombre, porque si yo me gano a este hombre, no solo me lo gano a él, me gano a la familia, ya tengo a esta muchacha segura. Pero tengo que ganarme a este hombre. Así que ese día, ¿recuerdan ustedes el famoso plan de 5 días para dejar de fumar que nosotros enseñábamos en las iglesias? Y les decíamos a los fumadores, usted diga esta frase, me propongo dejar de fumar, ¿se acuerdan? Dígala muchas veces, porque esa frase va a fortalecer su mente. Me propongo, y eso hice yo ese día, me propongo esta noche no orar, me propongo esta noche no orar. Y esa noche no oré. Doña Belén anunció la cena, nos sentamos y yo empecé a servirme. ¿Qué sucedió? Que don José se puso de pie y en alta voz dijo, pero Ángel, ¿se te olvidó orar? Hermanos, cuando escuchamos esa frase, todos nos miramos. Yo particularmente adentro en mi alma dije, este hombre es un candidato para el reino de los cielos. Ese corazón no es tan duro como ellos me han dicho. Ese corazón tiene un sector que ya está blandito y el Espíritu de Dios está obrando. Mi esposa y yo nos casamos, transcurrieron
aproximadamente unos 34, 35 años de matrimonio, viajé a la República Dominicana a conducir una campaña en el año 2002, precisamente en la ciudad de Santiago. Todas las iglesias de la ciudad se reunieron. Cada noche había un bautismo. Se bautizaron casi 100 personas o más. Y mi suegra me dice, háblale a José. Y yo creo que es el momento para que él se bautice. Háblale. Me senté con él. Le dije, suegro, o cariñosamente, papá Cheche, ¿sabes? Yo creo que debes bautizarte ya. ¿Sabes cuántos años tenía en ese momento? Tenía 102 años de edad. Es tiempo que te bautices. Y me dice, pero Ángel, yo estoy bautizado ya. ¿Cuándo te bautizaste? Le pregunté. Pues mi madre me bautizó cuando era un bebé. Yo le dije, yo también fui bautizado, pero yo no me acuerdo lo que pasó en ese día del bautismo. Solo recuerdo, según mi madre me cuenta, que llegaron allí las personas que iban a participar. Mi tío, que era el padrino, parece que con la fiesta que se había anunciado empezó a darse tragos desde temprano. Y cuando llegó el momento, el ministro anunció, Ángel Rodríguez Medina, ¿por qué te quieres bautizar? Pues mi padrino, mi tío, no contestaba. Y mi padre estaba nervioso. Claro que, ¿cómo iba a contestar si estaba borracho? Había empezado a tomar antes de la fiesta y de nuevo el ministro, ¿por qué te quieres bautizar, Ángel Luis Rodríguez Medina? Me dice mi madre que yo parece que un poco de agua me cayó y abrí la boca, pero no dije nada, lo que hice fue llorar. De nuevo, ¿por qué te quieres bautizar? Y mi padre que le da un codazo a su hermano y el hermano que reacciona, porque soy un pecador. Y eso le estoy explicando a don José, los bebés no califican para ser bautizados. Y quedó pensativo. Me dijo, voy a pensar un poco en eso. Pero el tiempo transcurrió. Yo viajé varias veces a la República Dominicana a tener campañas en diferentes ciudades. Nunca pude lograr bautizar a mi suegro, pero en el año 2006 me llaman de la República Dominicana y nos dan la hermosa noticia de que don José tomó la decisión de bautizarse a los 106 años de edad. Porque él corría con el siglo. 106 años y en ese momento yo no podía viajar, estaba ocupado en una campaña. Pero gloria a Dios, levantamos las manos, dándole toda la gloria al Señor. Amados, a los 106 años de edad, aunque la mente de mi suegro era muy lúcida, él sabía muy bien las cuentas bancarias que había, él manejaba muy bien sus negocios, ninguno de sus hijos podía hacerle una trampita, él dominaba perfectamente cada detallito, pero a los 106 años de edad su cuerpecito ya no tenía la fuerza que se tiene a los 40, a los 50, a los 60 años, y el pobre apenas caminaba así dando pasitos así. No podía salir de su casa. El pastor de la iglesia llegó a la casa y ¿cómo vamos a llevarlo a la iglesia para bautizarlo? De modo que dio una vuelta por la casa el pastor del distrito y descubrió el lavadero y levantó las manos al cielo. Aquí está el bautisterio para don José. Trajo a los miembros de la iglesia una representación preciosa de la iglesia. Cantaron alabanzas al Señor y amados allí en ese lavadero, lo llenaron de agua, lo convirtieron en un bautisterio, bendijeron esas aguas y allí en ese lavadero bautizaron a don José García y al año siguiente este hijo de Dios durmió en el Señor. Lo veremos cuando Cristo regrese en gloria y majestad. ¿Qué es lo que impide que tú seas bautizado? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. A ver, ¿cuántas personas en esta congregación fueron bautizadas o están bautizadas como Jesús se bautizó por inmersión? ¿Pueden levantar las manos, por favor? Bueno, prácticamente casi todos. Casi todos, por lo tanto, ustedes entendieron muy bien este mensaje. Sin embargo, no todos levantaron las manos. Hay algunas personas que todavía no están bautizadas por inmersión.
jóvenes, señoritas, adultos aquí presentes. A ver, levanten las manos aquellas personas que no están bautizadas como Jesús se bautizó. Levanten sus manos. Hay varios que no están bautizados por inmersión, que es el bautismo que Cristo estableció. Saben, yo quisiera orar por ustedes. ¿Qué les parece si se ponen de pie aquellos que no están bautizados por inmersión para que la congregación los vea? Pónganse de pie para que los hermanos que están aquí presentes vean quiénes son ustedes y oren por ustedes. Hay varios. Tenemos este joven, esta dama, otra dama, una dama aquí detrás, este joven. Miren qué linda representación este otro joven. Miren, estas lindas personas todavía no están bautizadas como Jesús se bautizó. Y es nuestro deber orar por ellos, encomendarlos a Dios, incluso hacer lo que hizo Felipe, explicarles la palabra de Dios, porque en cada uno de estos corazones sinceros reside el deseo de entender la palabra de Dios. Yo voy a orar por ellos. No se molestan si les pido que pasen aquí adelante, por favor. Vengan aquí adelante para orar por ustedes, para que los hermanos también puedan verlos muy bien y que esta no sea la única oración por ustedes, sino que podamos continuar orando por ellos. Miren qué lindo grupo de hermanos. Estas lindas personas aman al Señor como nosotros. Decimos amén esta noche. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos para que el Espíritu de Dios los guíe. Si tienen hijos, si tienen familia, sus padres, sus hermanos también, que esta bendición sea recibida por ellos. Amados hermanos, ¿ustedes están contentos de haberse bautizado por inmersión? ¿Alaban a Dios? ¿Quieren en esta noche renovar ese pacto con el Señor poniéndose de pie y decirle a Dios, Señor, estamos felices que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesucristo se bautizó? Y por favor, les ruego que vean este hermoso grupo que está aquí delante de mí. Estas lindas personas aman al Señor. Y yo voy a orar por ellos, pero yo quisiera que continuemos orando por ellos. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Vamos a inclinar los rostros para orar. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por estas lindas personas que han pasado aquí adelante, los cuales no han participado del bautismo por inmersión, ceremonia que Jesús instituyó y también la practicó. Oh Dios, el amor de Cristo es un amor eterno y es para todos nosotros. Te ruego que ese amor descienda y cubra a estas lindas personas que han pasado adelante. Bendíceles, Señor, bendice sus seres queridos. Si tienen hijos, padres, hermanos, parientes, que esta bendición los alcance a ellos también. Bendice sus hogares, Padre bueno, y permite que ellos continúen estudiando tu palabra, que reciban la palabra como sucedió con el eunuco, como ocurrió en la casa de Cornelio, como sucedió en la casa del carcelero, que allá recibieron la palabra y fueron bautizados. Que ellos entiendan la palabra de Dios y muy pronto puedan disfrutar de esta preciosa experiencia del bautismo. Y en ese día, cuando se bauticen, que sientan muy de cerca la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, llévanos a nuestras casas con tu bendición y mañana temprano tráenos aquí para continuar proclamando tu palabra en el nombre de Jesús. Damos gracias. Amén, Señor.